Hola, buenas tardes mis hermanos amados. Les saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por la vida, la salud, el privilegio de poder estar aquí esta tarde compartiendo un mensaje de su palabra. Deseo con todo mi corazón que se encuentre bien, que Dios haya sido propicio a su vida, a su salud, a su familia, a su trabajo. Deseando con todo mi corazón que de cualquier cosa que tenga necesidad, Dios haya sido su proveedor. Hermanos, en tiempos difíciles que podemos estar enfrentando como nación, como es reiterativo decirlo, que nosotros podamos tener la certeza de que nuestro Dios nunca nos deja, de que nuestro Dios nunca nos abandona. Tener la seguridad que estamos bajo su mano, que estamos bajo su voluntad, que estamos cubiertos por su gracia, por su misericordia. Es por eso que esta tarde, hermanos queridos, tengo la hermosa labor de poder compartir un mensaje de la Escritura con cada uno de ustedes. Nosotros somos el pueblo de Dios y independiente a las cosas que estemos viviendo, nosotros seguimos siendo pueblo, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, llamados para edificarnos, para bendecirnos, para apoyarnos, para amarnos. Por eso en esta tarde le voy a invitar a que compartamos una breve enseñanza de la Escritura, que es muy actual, una palabra que es muy aplicable a estos tiempos de contingencia, en donde estamos viviendo situaciones realmente complicadas en cuanto a la fe, en cuanto a todo lo que nosotros podemos analizar, hermanos, familiares, económicos, espirituales. Estamos atravesando momentos y situaciones muy complicadas y no podemos desconocer eso. Es por esa razón que nosotros debemos animarnos a través de su palabra. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, y vamos a compartir un versículo de su palabra. Se va a encontrar en el capítulo 3, el verso 16 y 17 le vamos a dar lectura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Una vez más, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Señor, te damos gracias en esta tarde por la porción de tu palabra. Esperamos, Señor, en que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos, Señor, retener todo lo bueno que usted quiere enseñarnos a través de ella. Que nuestro corazón sea enternecido, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Que podamos ser, Dios mío, y tener un oído presto para oír el consejo de tu palabra. Señor, usa mis labios, mi corazón y mi mente para poder entregar, Señor, tu sabio consejo. Que todo pensamiento humano que pudiera estar atormentando mi mente en este momento, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia de tu palabra. A través de tu Espíritu Santo, Señor, mis labios sean dirigidos para tener que hablar de tu verdad y solamente de tu verdad, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos salvó y nos redimió, Señor, y nos ha dado la posibilidad de ser hijos tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, esta tarde he querido compartir este mensaje con ustedes, como les decía, debido a todo lo que está sucediendo en este mundo. Para nosotros como pueblo se ha tornado un tanto difícil poder hablar, poder predicar el Evangelio de una manera certera, de una manera eficaz, puesto que estamos siendo privados de un montón de cosas que antes no hacíamos y ahora no las podemos hacer
aún sabiendo nosotros que esto no debe ser una limitante para que nosotros sigamos hablando y sigamos actuando de la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos, quiero compartir un poquito de lo que significa una atalaya o qué era una atalaya. En los tiempos antiguos era muy fácil encontrar este tipo. Atalaya significa vigía o el que vigila. Y constaba de, eran las construcciones de material, de piedra, de ladrillo, puede ser ya un poco más avanzado, pero antes eran generalmente de piedra y se usaban para proteger la ciudad, se ponían en lugares altos y allí adentro de esas pequeñas torretas o torres chiquititas entraba un hombre y este hombre era denominado o llamado el atalaya. Esta persona era encargada de vigilar y de mirar y de estar atento a los posibles atentados o ataques que podía recibir su pueblo, su nación, su ciudad. Por lo tanto, el atalaya era muy importante porque el atalaya no podía dormir, no podía descansar, no podía estar desapercibido, porque cualquier cosa negativa que sucediera, dice que el atalaya lo pagaba con su vida. Si el enemigo los tomaba por sorpresa y el atalaya estaba durmiendo, obviamente el atalaya iba a ser eliminado después. Por lo tanto, la misión del atalaya era muy, muy importante. Él debía estar preparado, vigilante, atento, mirando todas las posibilidades que le permitía el lugar donde estaba. Entonces, hermano, cuando nosotros traemos esta verdad y la aplicamos a nuestra vida espiritual, a lo que representa para nosotros ser una atalaya de Dios, es de suma importancia que nosotros conozcamos cuál es la tarea de nosotros hoy en día. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados a tener que advertir al mundo, a los pecadores, de la maldad, del pecado, del juicio que se viene. Damos por entendido que nosotros ya conocemos esa verdad, ya la hemos aplicado a nuestra vida, Dios ya nos libertó, Dios nos llamó, Él nos preparó y estamos en esta situación como cumpliendo el papel del atalaya. El atalaya no es cualquier persona, no es alguien que con un par de cursitos o charlas puede atribuirse a sí mismo el papel de atalaya. Cuando nosotros comprendemos, hermanos, a quién servimos, quién nos llamó, quién es Dios, nos damos cuenta que la responsabilidad es tremenda, que los requisitos son legales y son de Dios. Que si hay algo que Dios demanda de nosotros, es que nosotros obedezcamos a lo que Él estableció. ¿Dónde está lo que Él estableció? En la Escritura, en la palabra. ¿Dónde está lo que Él quiere para nosotros? En su palabra, en la Escritura. Por lo tanto, hermano, el atalaya tiene responsabilidades, tiene demandas, tiene requisitos y tiene obligaciones que cumplir. La tarea del atalaya, la tarea del verdadero cristiano, que eso es el atalaya, un verdadero cristiano, alguien que ha decidido tomar la obra de Jesucristo, la obra de Dios en su corazón y ha decidido trabajar en pos de ella para los que no conocen esta verdad pueden ser salvos. Esa es la obligación más importante de un cristiano de esta era. Comprender que fuimos llamados por Dios para salvar y traer a otros al arrepentimiento. Si bien es cierto, nosotros con nuestras obras no salvamos a nadie. No es nuestro mérito, no es nuestra obra, no es nuestra dedicación. Es lo que Dios hace, es lo que Dios hizo, es su obra. Pero yo tengo que tener claro eso para poder entregárselo a otra persona, para que la palabra pueda cumplir la eficacia por la cual fue revelada e iluminada a los hombres que la escribieron. Damos gracias a Dios por eso, por cada uno de esos hombres que fueron iluminados y que fueron instruidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Bien, entonces para poder aplicar esta tremenda verdad a nosotros, hay cosas que nosotros como cristianos debemos saber. Debemos estar dispuestos a entender, dispuestos a asumir, dispuestos a tomar y dispuestos a ejecutar. Hay cosas que no son tan sencillas como parecen, no son tan simples como parecen, no son tan fáciles como parecen. Hay cosas que debemos estar dispuestos a abandonar, dispuestos a dejar, dispuestos a olvidar
si queremos abrazar el ministerio de atalaya, el ministerio de hijo de Dios, el ministerio de ser un enviado de Dios. Si bien es cierto, estamos hablando de una atalaya del Antiguo Testamento que tenía una forma muy distinta de trato con Dios, de hablar con Dios, a como somos nosotros ahora. Recuerde que nosotros ahora tenemos la Escritura, que es la autoridad máxima para nosotros, que es la guía máxima para nosotros, que es la que nos instruye de forma excelente. La Escritura, la Biblia, todo lo que está en ella. En el Antiguo Testamento, los atalayas no tenían este compendio de escritura que tenemos nosotros. Todo este compendio de libros, ellos no lo tenían. Lo que ellos tenían eran pedazos de escritura de los profetas que los habían ido antecediendo, los cuales Dios les hablaba y ellos iban escribiendo. Pero tenían la ley oral, la ley que había sido traspasada de generación en generación, la ley dada a Moisés. Por lo tanto, eso para ellos era su regla para medir lo que era bueno y lo que era malo, lo que traía consecuencias de muerte, lo que traía consecuencias de vida. Por lo tanto, eso era lo que ellos tenían que preocuparse de aprender, de aplicar a su vida, de esforzarse por cumplirla al máximo y luego enseñarla. Por lo tanto, para hoy en día la exigencia es igual. Recordemos que Dios no ha cambiado, que la moralidad de Dios, porque Dios es un Dios absolutamente moral, y eso fue lo que Dios nos traspasó a nosotros. Cuando Él nos creó y dijo que había hecho al hombre a su imagen y semejanza, no nos hizo a su imagen y semejanza de forma humana, corporal. Lo que Él hizo a su imagen fue nuestra moralidad. Dios es un Dios absoluto y completamente moral. Si no fuera así, Dios jamás le hubiera dicho a Moisés: no adulteres, no mates, no peques, no codicies, no mires a la mujer de tu prójimo con deseo, no idolatres, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque el carácter de Dios, hermanos, está en base a lo moral. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, sepamos, que Dios, dentro de todos sus atributos, todos son perfectos, todos son buenos, y ciertos atributos Dios nos dio a nosotros, y uno de ellos es la moralidad. Es por esa razón que nosotros como atalayas hoy en día debemos preocuparnos de cómo está nuestra vida, cómo estamos realmente delante de Dios. Considerar que todo lo que está sucediendo no solamente son los justos juicios de Dios que están cayendo sobre la gente que no cree en Él, sino que también todo esto que está sucediendo es porque Dios quiere que nosotros nos examinemos y veamos de qué manera estamos funcionando. ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro actuar frente a Dios primeramente, luego frente a los hombres? Entonces, como atalayas, como verdaderos hijos de Dios, hay cosas que nosotros debemos saber. Y una de ellas es que Dios nos exige y nos demanda que nosotros nos instruyamos en su palabra. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y me fue en mi boca dulce como la miel. Este rollo, hermanos, es literalmente la palabra de Dios. Eso eran sus mandamientos, eso era su carácter, eso era lo que Dios era. Y le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, tú vas a comerte esto. Eso significa que te vas a preparar, que me vas a conocer, que vas a saber, que vas a entender quién soy, cómo actúo, qué es lo que me agrada, qué es lo que no me agrada. Y dice que él fue obediente y se lo comió, porque abrió su boca, se lo comió. ¿Y cómo le supo? Le supo a miel, le supo rico, le supo deseable, le supo hermoso, porque vio la personalidad, el carácter de Dios. Cuando comprendemos, hermanos, que nosotros no estamos tratando con un Dios igual a nosotros, sino con un Dios que no tiene precedentes, es un Dios tan magnífico, es un Dios tan excelso, es un Dios tan maravilloso, que se ha compadecido de nosotros, aunque hemos pasado años en rebeldía,
años haciendo las cosas a nuestra manera, tal vez, a nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y aún así Dios nos ha llamado, aún así Dios nos ha limpiado, aún así Dios nos ha perdonado. Qué hermoso, qué tremendo Dios tenemos. ¿Cómo no contristarnos cuando pecamos, cuando le fallamos? ¿Cómo no decir, Dios, ayúdame? ¿Cómo no ir a Él cuando estamos débiles? ¿Cómo no confiar en este tremendo Dios? Y comí y me supo como miel. Segunda cosa que debemos saber es que nosotros no somos o no llegamos a ser atalayas o hijos de Dios por mérito propio, porque se nos ocurrió. Él nos llamó, Él nos encomendó, Él nos capacita y Él nos envía, hermanos. Él nos da de su sabiduría, de su espíritu, Él nos prepara para que nosotros podamos ser eficaces, podamos llevar una palabra que aliente al hermano, que lo restaure, que lo saque de su pecado, que abandone su pecado a través de la palabra de Dios que nosotros estamos transmitiendo, no de las ideas que a mí se me ocurren, no de algo que escuché por ahí, para mí ahora es ley lo que dijo tal persona y con eso me quedo, sino su palabra en un conjunto, la enseñanza completa de la Escritura. En el verso 2, en el capítulo 2, verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Yo te envío. Dios lo envió, Dios lo llamó, pero Dios le va a demandar cosas, hermano. Dios le va a exigir cosas. Dios le quiere hacer entender que la vida que usted llevaba no es compatible con el carácter de Dios. Mi vida no es compatible con el carácter de Dios, con la santidad de Dios, con la perfección de Dios. Lo que Él quiere es que yo entienda esa verdad. Porque para Dios no es obstáculo mi pecado, mi maldad. Lo que Él quiere es que yo lo entienda y yo rinda mi vida para que Él entonces pueda hacer nuevas todas las cosas. Para que entonces todo mi pecado sea borrado y Dios transforme mi corazón a través del conocimiento de su palabra. Es entonces cuando Dios se va a agradar de mí. Para Dios no tiene límites, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, Dios puede transformar al perverso más grande, a la mujer más mala de este mundo. Pero necesitamos rendir nuestra vida, necesitamos decirle a Dios, Señor, cámbiame, porque así no te sirvo. Es importante que la atalaya sepa que tiene que comer la palabra de Dios, porque quien lo envió no es un hombre cualquiera. Tercera cosa que debemos saber, que está aquí en este mismo capítulo, es que Dios nos hace fuertes, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestros méritos, que es Dios el que nos fortalece. Miren lo que dice el 8 y el 9. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte como contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo. Entonces no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es lo que nosotros podamos decirle, Señor, esto es lo que tengo, sino, ojo, despierta, es lo que Dios tiene, es lo que Dios te va a dar, y lo que Dios te da, nadie lo puede destruir. Es Él el fuerte, es Él el poderoso, no hay otro. Excelso como Él no lo hay, hermanos, no hay nada. Nada más grande que nuestro Dios. ¿Cómo no dar gloria a Dios por eso? ¿Cómo no bendecir a Dios, hermanos? ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios es? Y cómo muchas veces nosotros lo bajamos y tenemos un Diosito de bolsillo. Que nos perdone el Señor, porque muchas veces nos dejamos guiar por falsas enseñanzas de hombres que nos han endulzado el oído, que nos han dicho, no, si no te preocupes, no importa, si Dios entiende, Dios te ama, sigue así nomás. Pero no nos han llevado a la Escritura, no nos han dicho que debemos abandonar el pecado. Si queremos agradar a Dios, debemos abandonar nuestra antigua manera de vivir. Para agradar a Dios, debemos hacer las cosas como Él dice, no como a mí me parece, no como yo creo que es. La importancia de que comamos su palabra, que la digiramos. Dice que arriba decía, y llenes tus entrañas, tu vientre. Qué tremendo nuestro Señor,
Qué maravilloso nuestro Señor. Qué grande eres, Señor. No puedo hablar de Dios como si estuviera hablando de cualquier persona. Hermanos, si hay algo que yo he entendido en este último tiempo, es lo impresionante que es Dios. Cómo conoce todas sus cosas, todo lo que pasa, todo lo que está ocurriendo. Él ya tiene conocimiento, Él tiene control de todo. A Dios nada lo sorprende, hermano. Él no lo encontramos desprevenido nosotros, ni nadie. Nadie. En el 4 debemos saber que como atalaya vamos a encontrar rebeldía en los corazones. Él le advirtió a Ezequiel y le dijo, son casa rebelde, no te van a oír. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos que no somos rechazados al llevar la palabra, sépalo que usted no es el único incomprendido. Sépalo que el verdadero atalaya va a tener oposición. Va a tener gente en contra. ¿Por qué? Porque al pecador no le gusta la verdad de Dios. No le gusta escuchar que hay que abandonar el pecado. No le gusta, hermano. A mí no me gusta. Por eso es que todos los días le digo, Señor, ayúdame a comprender tu verdad. Ayúdame a comprender tu palabra para poder dejar que mi corazón sea moldeado por ti. Por lo tanto, hermano, si usted se encuentra que está recibiendo oposición, no se crea. Ya comenzó desde antes. Los verdaderos atalayas, el verdadero Hijo de Dios va a recibir oposición porque el corazón es rebelde. Segundo, quinto, en el 10 dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová, Jehová el Señor, escuchen o te dejen de escuchar. Esto último es lo que tenemos que saber. A nosotros nos demanda Dios oír todas sus palabras, escucharlas, entenderlas, llevarlas a nuestro corazón, digerirlas, saber que el llamado primero es para nosotros. Luego transmitirlo, luego ir donde los que necesitan ser salvos. Nos escuchen o nos dejen de escuchar. Ese no es nuestro problema. La misión para el verdadero atalaya de Dios es anunciar la verdad de Dios. Es practicar la verdad de Dios en lo que más puedas, hermano. Todos nosotros somos pecadores. Porque la naturaleza del pecado está en nuestra vida, está en nuestra humanidad. Una vez que llegamos al conocimiento de su palabra, el Señor dice que Él nos transformó, pero seguimos perteneciendo a este cuerpo. Es por eso que fallamos a diario y es por eso que las misericordias de Dios se renuevan de día en día para que nosotros podamos acudir cada vez que le fallemos a Dios. La diferencia está en que nosotros hemos entendido que no debemos ocultar nuestro pecado. No debemos encubrirlo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Afirmarnos, considerar todos estos puntos. Fuimos llamados por Dios. Nos exige que aprendamos de su palabra. Nos exige que tengamos conocimiento de Él, que aprendamos de Él. No, hermano, de cuentitos que nos vienen a decir cualquier persona. De Él, de su carácter, de su santidad. Sed santo porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento dice que nadie verá a Dios sin santidad. ¿Qué es la santidad? Sabemos que ser santos es ser apartado para un propósito específico. Nosotros como atalaya tenemos que apartarnos para Dios. Tenemos una función enorme, hermano. Primero nosotros, primero usted aprenda, intrúyase. Aprenda quién es Dios, cómo es, qué hace, cómo Él funciona, para luego poder entonces estar capacitado e ir y enseñar a otra persona. Pedir humildad a Dios, pedir que todo esto que nos entorpece nuestra comunión con Él, podamos irla dejando.
Fuimos llamados a ir a todos los confines de la tierra. Pero partamos primero por nosotros, por nuestras familias, amonestando a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros familiares. Luego, como hermanos en la iglesia, tenemos toda la facultad, porque Dios a eso nos llamó, a cumplir el ministerio, no a criticarnos ni a mutilarnos unos con otros, a enfrentarnos cuando alguien viene y me dice que deje de pecar. Hermanos, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no nos amonestamos para abandonar, para cambiar nuestras vidas, ¿quién lo va a hacer? Si Él nos llamó a nosotros, no fuimos llamados a juzgarnos para condenación, pero la Escritura dice que debemos juzgar no por las apariencias, sino con los justos juicios de Dios. El juzgar algo significa que yo voy a analizarlo. El apóstol Pablo lo dijo, examínalo todo, retén lo bueno. No te quedes con lo negativo. No te quedes si algo te dolió, que un predicador lo dijo. No te quedes con lo malo. Toma lo bueno, hermano. Retén lo bueno porque te va a hacer bien. Si nosotros no nos amonestamos, el diablo aplaude porque sabe que estamos en error. Al diablo no le interesa cuánto tiempo oras. Al diablo no le interesa cuánto tiempo vas a la iglesia, cuánto diezmas. No le interesa. Es lo que le interesa es que tú malinterpretes la Escritura. Porque mientras esté mal interpretada la Escritura, tú estarás engañado. Por lo tanto, mi hermano querido, recibe el consejo. Pronto es necesario que nosotros nos apartemos. Toma este encierro para santificación de tu vida. No lo veas como un castigo de Dios, sino como una bendición para aprender de Él, para empaparte de Él, para llenar tu vientre y tus entrañas de su palabra. Para que cuando venga lo peor que está por venir, no seas movido de tu fe, no cualquier cosa te tire por tierra, porque hay una advertencia, el que esté firme, mire que no caiga. Eso significa que tenemos que estar alertas siempre, siempre con lo que sabemos, con lo que nosotros creemos. Hermano, quiero a través de esta palabra bendecirle su vida, no porque es mi palabra, sino la de Dios. Es su palabra, no son hechos míos, no son cosas mías. Si yo pudiera contarle algo de mi vida, sépalo usted que nada le va a ayudar, en nada. Solamente van a ser conversas, pero la palabra de Dios es la que nos restaura, la que nos sana, la que nos levanta y la que nos instruye a seguir. Levántese, despierte y tenga en cuenta el consejo de su palabra. Usted no fue llamado por casualidad. Usted no llegó porque quiso llegar. Usted llegó porque Dios lo salvó para hacer de usted un verdadero hijo, un atalaya, un vigía, que esté atento, vigilante, para poder advertir a otro del peligro que se viene. No permitamos, hermanos, que los que no conocen a Dios mueran en sus pecados. Dejemos de pelear el uno con el otro. Dejemos de mirarnos el detalle, porque eso nos va a llevar a nuestra ruina espiritual como iglesia, como cuerpo. Tanto usted como yo fuimos lavados por la misma sangre, el mismo Cordero inmolado, el mismo Hijo de Dios. No hay dos hijos, hay uno solo, y ese pagó por usted, por mí, y eso para mí es lo más valioso en este momento. Si hay alguien que merece gloria, honra y alabanza, ese se llama Jesucristo, que vive y reina para siempre. Levántese, tome la palabra de Dios, cómala y verá que al término de su oración, al término de su lectura, al término del momento de su consagración, esa palabra va a saber a miel, porque nuestro Dios es lo más dulce que puede llegar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, por haber oído tu palabra. Sé que eres perfecto, santo. Sé que añadirás bendición, Señor, a cada corazón que se tome el tiempo de escuchar este mensaje, Señor. Bendice a mis hermanos. Gran manera, Señor, sus vidas, sus corazones. Fortalece y restaura como solo usted lo sabe hacer, Señor. Toda honra, toda alabanza te pertenece y seas bendito para siempre. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Mi hermano, le amo mucho. Espero que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo. El Señor le bendiga.